capítulo 23. ¿Listos? Leemos el título de ahí, ¿cómo dice? Últimas palabras ¿de quién? De David. ¿Y cómo conocemos a David? El de la onda, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué más saben de David? Un hombre de guerra, un pastorcito, un hombre que peleó, ¿verdad? ¿Qué más conocemos de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y todo este capítulo 23, cuando te lo compartí cuando nos tocó nuestro devocional de este capítulo, segundo libro de Samuel, capítulo 23, le ponía por título Tesis de un hombre conforme al corazón de Dios. Este capítulo 23, ¿sabes qué es? Son las palabras finales de David. De hecho, vamos al verso 1. Dice, estas son las palabras postreras, o sea, lo final, lo último que David dijo de David. Y dice, dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Qué bonito, ¿verdad? El dulce cantor de Israel. Ese dulce cantor de Israel escribió 73 de los 150 salmos que tiene nuestra Biblia. El dulce cantor de Israel, el que hizo música de cada una de las experiencias que él tenía, el que hizo poesía de cada una de las experiencias que él tenía. Y en estas palabras finales, fíjate que es algo hermoso que quiero retomar. En estas palabras finales él dice, wow, el hijo de Isaí da honor a su padre. ¿Qué hace? ¿Alguien ha hecho su tesis? Cuando terminas tu carrera, en la tesis pones, ¿no? Dedico a mis padres que estuvieron conmigo todo el día, y igual y tú te desvelabas solo, ¿verdad? Pero sabemos que nuestros padres estaban ahí. ¿A poco no? A mí mi mamá me ponía café, ahí aprendí que el café me quitaba el sueño. Cuando trabajaba, hice la carrera trabajando y estudiando. ¿Y qué tal nos va, Den? Y a quienes la han hecho. No es fácil, ¿verdad que sí? No es fácil. Me bajé de kilos la mitad de lo que hoy soy. Era un palito, así literal un palito. Talla 0. No sé si alguien ha ocupado talla 0, pero si ves a alguien talla 0, esa era yo. Me encantaba comprar en rebajas porque todo lo caro lo encontraba así en pesos, ¿no? Era lo único bueno. Pero ¿sabes qué? Él da crédito a su padre. En estas últimas palabras, él no dice el gran rey de Israel, él no dice el guerrero valiente, él dice aquel, dice, hijo de Isaí, el varón que fue levantado en alto. ¿De dónde? Del campo, de estar con los borregos, de estar ahí, decía uno de los salmos, de detrás de la majada, ¿verdad? Entonces, imagínate, y en estas palabras que él da, arriba del verso 8, como dice tu subtítulo, los valientes de David. David en su proceso de huir, va y se encierra en una cueva llamada, ¿cómo, Alan? ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa cueva? La cueva de Adulán. ¿Alguien se acuerda de esa cueva? ¿Verdad que sí? Y entonces él está escondido en esa cueva, huyendo de la persecución que le están haciendo Saúl y todo el demás ejército. Y sabes, cuando empieza a darse cuenta David, escondido en esa cueva, empiezan a llegar hombres. ¿Y alguien recuerda qué tipo de hombres se unen a David en esa cueva? Todos los demás delincuentes, ¿verdad? Dice, los puros chafas, dice mi esposo. Dice, no tengo ahorita el versículo presente, pero dice que venían a él los endeudados, los de amargura de espíritu, los desesperados. Y entonces empiezan a encontrar en David a alguien en quien confiar. Alguien, un varón de guerra que decían, algo tiene este hombre. ¿Y qué tenía ese hombre? Era un ungido de Dios.
Era un pastor para su pueblo. David no solamente fue un rey, un hombre de guerra. David fue levantado como un pastor para Israel. Por algo tuvo esa formación en el campo. Porque así como David amaba sus ovejas y dice que él era capaz de enfrentar a leones, a osos, a todas las bestias del campo que quisieran quitarle a sus ovejas, David de esa manera iba a pelear con su pueblo. Y fue uno de los reyes que entró al campo de guerra, que entró a la batalla. El único día que no fue, ¿qué pasó? Chafió, cayó en pecado, ¿verdad? Entonces aprendió la lección David y dijo, no, soy un hombre para estar en la guerra. Hombres están creados para estar en la guerra. Amén. Y aquí resalta David en esta tesis final donde él agradece, donde él recuerda todo lo que fue, donde él agradece porque está a punto de graduarse, de pasar a la presencia del Señor. Y entonces resalta a todos sus hombres, que los que llegaron como amargados, como afligidos de espíritu, como desesperados. ¿Sabes cómo terminaron siendo en la trayectoria de caminar con David? Como unos valientes, como unos hombres de guerra. Y en esos 3 hombres de guerra se relatan 3 de ellos de manera especial. De los demás no dice su nombre, pero hay 3 que sí y están en estos versículos. Verso 8, ¿estás conmigo? Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. El primero, José Besabet, el Tacmonita, okay, ese mero, principal de los capitanes. Este era, ¿cómo? Adino el esnita. Parece todo esto trabalenguas, ¿verdad? Pero fíjate lo que hizo, eso es lo que nos importa. Dice, él mató a 800 hombres en una ocasión. Eso lo relata primer libro de Crónicas 11:11, ya luego lo ves. Verso 9, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Y quiero que prestes atención. A ver, verso 10 dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Verso 11, y aquí me quiero enfocar, dame un minuto. ¿Quiénes pudimos ir al Jabá, mujeres, hace 8 días, sábado? Algunas, ¿verdad? Y sabes, uno como pastor se pone como los papás cuando te invitan un taquito rico a ti, ¿y qué terminas haciendo si no van tus hijos? Lo guardas, ¿verdad? El itacate para los hijos, ¿verdad? Ellos nunca se acuerdan de ti, se comen todo, pero tú sí te acuerdas de ellos, ¿verdad? Entonces yo así estaba en el congreso y dije, tuvieron que haber venido todas las mujeres. Y esa palabra quedó tanto que quiero tratar de transmitírtela. No soy la pastora Erika que no las compartió, ¿verdad? Pero quiero darte un poco de lo que Dios me habló ahí y algo más. Entonces en esta palabra me quedó grabada y con tanto eco que quiero bajarla hoy al corazón de todos los demás que no fuimos. Dice el verso 11, después de fue Sama, hijo de Age, Aratita, o sea de Arat. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y ¿qué hizo? Lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. Jehová dio una gran victoria. ¿Estás aquí conmigo? Regálame los próximos minutos con toda tu atención, amada familia. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos del pueblo de Dios, de Israel, ¿verdad? En todo momento pelearon, casi siempre están los filisteos en batalla y todos los demás feos, decía mi papá, ¿no? Los heteos y los no sé qué, dice, todos los feos esos eran los enemigos de Dios. Nosotros somos los guapos, ¿ok? Ve a tu hermano que tienes al lado y dile, sí, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Entonces era el pueblo,
los filisteos eran un enemigo del pueblo de Dios. Entonces en todo tiempo ellos presentaban guerra, en todo tiempo ellos tenían que pelear, pero esta batalla fue diferente. Estos valientes de David tuvieron que aprender a ocupar las armas, tuvieron que aprender a defenderse. ¿Por qué? Porque eran los que huían en todo momento. Seguro el pueblo los quería linchar, los querían matar. Y entonces David como que fue canalizando todo eso, ¿verdad? Hasta que ellos llegaron a convertirse en los guerreros, en los valientes de David, que defendían junto con él el pueblo. Ese era el ejército de David. No dudo que también ocupó parte del ejército que antes le era fiel. Bueno, no creo que también terminaron muriendo con Saúl, ¿verdad? Parte del ejército. Pero David no se fijó en a ver por qué este está fuerte. No, el ejército de David se compuso de esta manera, de los amargados, de los afligidos, de todos esos como nosotros, que llegamos a Cristo y Él nos transformó. Amén. Entonces, este hombre llamado, ¿cómo? Sama. Dice, relata la palabra del Señor que los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de ¿qué? Lleno de lentejas. ¿Me ayudas, mi amor? Lleno de lentejas. ¿Ubicas cómo crecen las lentejas? ¿Alguien ha visto un sembradío de lentejas? ¿No? Bajé una foto que no le mandé a Jenny. A ver si la pueden ver un poquito, aunque sean los de aquí adelante. Espérenme tantitito. Se ve como si fuera un campo ¿de qué? Sí, es algo parecido al frijol. Bajitas, como de lentejas, ¿no? Bajitas, miren, aquí voy a hacer un acercamiento a ver si pueden ver. Miren, crecen en unas mini vainitas. De la vainita sale la lentejita. O sea, es algo, un campo de lentejas parecería muy frágil, ¿verdad que sí? Porque son unas vainitas y crecen así de un palitito chiquitito. Todavía el frijol está como 3 veces más grande, ¿no? Que la lenteja, o no sé si más. Pero estaban ahí estos valientes cuando los filisteos, dice, que se habían reunido justo en este terreno. ¿Y sabes qué es lo que pasa en ese momento cuando están en el terreno donde había ese campo? Dice así, ¿verdad? Dice, se habían reunido donde había un pequeño terreno lleno de ¿qué? De lentejas. ¿Cuánto puede medir una lenteja? 2 milímetros le dan. Híjole. A ver, encuéntrenla. Ay, mi amor, tienes vista. A ver, mírenla. Ah, mire, no venía preparada, pero bueno, este hombre llamado 2 milímetros, llamado Sama, dice que llegan todos los filisteos a este terreno. ¿Y qué relata que hizo el pueblo? Dice, ¿y el pueblo qué hizo? Había huido delante de ¿quiénes? De los filisteos. El pueblo huyó, pero este hombre que se había convertido en un valiente, dice en el verso 12, entonces él se paró en medio de aquel terreno y ¿qué hizo? Lo defendió. Ahora, dime algo, ¿tú hubieras hecho eso? De hecho, como que hasta está incongruente dentro de los 3 valientes más importantes de David, ¿no? Porque dice, el otro mató a 800 hombres hasta que la espada se le quedó pegada y todo, y el primero ya no me acuerdo qué hizo, pero y de repente, y Sama, que peleó por un terreno lleno de lentejas. Y uno a veces lo pasa, me decía mi hermana, ¿no? Dice, ay, mana, yo había leído ese capítulo y nunca me había puesto a pensar. Digo, yo sí, porque lo di en el devocional, lo tenía como ahí, ¿no? Y ahora que nos lo recordaban en Aljaba, dije, híjole, ¿sabes qué pasa? Muchas veces menospreciamos lo pequeño.
Y entonces pensamos, tengo que pelear por aquello que vale la pena, que tiene sentido. Me quieren quitar mi casa y no me voy a dejar, ¿verdad? Me quieren quitar mi moto, ¿verdad? Y no me voy a dejar. No me voy a dejar que me quiten mi moto, mi carro. Empezamos a poner un valor a las cosas y nosotros decidimos por qué pelear y por qué no pelear. Y eso es lo que pasó en el corazón del pueblo de Israel, en el corazón de los demás valientes que estaban ahí, porque llegan los filisteos, ellos se encuentran en el campo, en ese terreno de lentejas, y entonces resulta que cuando llegan, ¿qué hacen los demás? Huyen, están corriendo, pero entonces nos encontramos con este hombre llamado Sama. Y estoy segura que Sama jamás imaginó que el acto que él hiciera ese día iba a ser memoria hasta hoy. Sama ya está descansando con el Señor. Y hoy seguimos hablando de él. Por un acto que hizo de defender un terreno de lentejas. Entonces nosotros tenemos que pensar, a ver, ¿qué tenía este terreno de lentejas? ¿No es verdad? Porque este hombre es capaz de desafiar. Sabes, estaba leyendo que normalmente cuando llegaban los filisteos, llegaba el escuadrón, ¿no? Y el escuadrón consistía más o menos en 500 soldados filisteos. ¿Por qué querían ese campo de lentejas los filisteos? ¿No crees? Lo podían atravesar. Pero ¿sabes qué leí también? Las lentejas, y esto te lo compartí en el devocional, las lentejas en ese momento representaban el único alimento del que podían echar mano en medio de la guerra. No había más. Era en ese momento, ¿qué hacían los soldados? Posiblemente incluso estaban cosechando, ¿no? A lo mejor estaban diciendo, es hora de comer, órale, vamos, cortemos, que cosechemos las lentejas, vamos a hacerlas. Las lentejas son bien bíblicas, por eso me encantan. ¿Quién más comió lentejas? ¿En qué otro momento se citan las lentejas? Luego que como lentejas y cuando tienen así que carnitas frías y así les digo, ay, a veces puedo entender a Esaú que canjeó la primogenitura por este rico plato de lentejas. Me encantan las lentejas. Entonces uno puede decir, pero es que las lentejas, bueno, pues las lentejas en ese momento representaban su alimento. Representaban lo que ellos tenían que comer y los demás salen huyendo porque los demás, ¿sabes qué? Quizá no le tenían la importancia a ese campo de lentejas. Al decir, ay, son lentejas, pues ya. Pero lo demás dijo, Sama dijo, no. Yo no voy a permitir que los filisteos se lleven esto. ¿Por qué? Porque son mis lentejas. Este no es un terreno, nada más, cualquier terreno de lentejas. Este es mi terreno de lentejas. ¿Estás conmigo? No es que nada más él pudiera decir, sí, pues ya, pues órale, me voy huyendo también como todos los demás. No, ¿qué tenía este hombre que fue capaz de ver lo que los demás menospreciaron, lo que los demás tuvieron abajo, lo que los demás dijeron? No vale la pena pelear por aquello, no vale la pena quedarnos aquí por defender las lentejas. Sama, dice aquí, se paró ¿en dónde? En medio. ¿De dónde? Del terreno. ¿Y qué hizo? Lo defendió. Lo defendió de cuántos filisteos aproximadamente, que no lo dice la Biblia, narra la historia. Unos 500 filisteos. Y él se paró firme en medio y lo defendió y dice, y mató a quienes, a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Amén. ¿Qué es lo que tú debes entonces? ¿Y qué es lo que quiero? ¿Mande? Un solo hombre.
peleando. ¿Por qué? Por un terreno de lentejas, ¿verdad? Uno contra esos 500 que uno pudiera decir, ay, pues cuánto pudiera valer esa lenteja. Pero ¿sabes qué, amada familia? Yo te quiero decir algo. ¿Cuál es tu terreno de lentejas? ¿Cuál es tu terreno de lentejas? ¿Es tu economía? ¿Es tu salud? ¿Son tus hijos? ¿Es tu ministerio? ¿Es tu llamado? ¿Es tu propósito? ¿Es tu esposo? ¿Cuál es tu terreno de lentejas? ¿Sabes por qué? Porque aunque los demás no le den el valor que tiene, el enemigo sí sabe el valor que tiene tu terreno de lentejas. Tanto así que él va a llegar a acecharlo. ¿Estás conmigo? Él sí tiene claro por qué llegaron ahí los filisteos, ¿no? ¿Por qué querían atacar? ¿Por qué querían quedarse con ese terreno de lentejas? ¿Sabes por qué? Porque si representaba para ellos el terreno de lentejas, el último y el único alimento que tenían en ese momento en la guerra, si los dejaban sin alimento, ¿qué pasaba? Se morían de hambre. Ya no tenían que pelear. Simplemente tenían que invadir ¿su qué? Su terreno de lentejas. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Hoy tú necesitas saber y recordar que este terreno de lentejas es aquello a lo que tú le tienes que empezar a añadir valor. Es aquello a lo que tú tienes que empezar a despertar y decir, ¿qué es, Señor? ¿Qué es ese terreno de lentejas que tú me estás llamando a defender? ¿Cuál es ese terreno de lentejas por el que yo tengo que empezar a pelear? ¿Sabes por qué, mi amada iglesia? Porque si tú no peleas por tu pequeño terreno de lentejas, el enemigo lo va a sitiar. Para otros puede ser menospreciable. Para otros puede ser, ay, ¿qué está haciendo peleando por ese hombre que ya no tiene ni siquiera cabello, dice? O sea, ya no tiene salida, ¿no? ¿Qué está haciendo peleando por ese hombre? ¿En serio crees todavía que tu hijo tiene una esperanza? ¿En serio crees todavía que vas a poder estudiar tu carrera? ¿Ya qué? ¿En serio crees que todavía van a poder hacer algo? ¿En serio crees que todavía te vas a casar? ¿En serio crees que todavía vas a poder tener un hijo? ¿En serio todavía crees? El enemigo sabe cuál es tu campo y cuál es el terreno de lentejas que puede acechar. Y como un Sama debemos estar alertas, amada iglesia. Y como un Sama debemos pararnos firmes en medio y decir, sí, para los otros es un simple terreno de lentejas, pero yo lo voy a defender, porque no es tu terreno, es mi terreno de lentejas. Es mi ministerio, es mi llamado, es mi esposo, son mis hijos, es mi escuela, es mi economía. No sé cuál es tu terreno de lentejas. Pero el Señor hoy nos está convocando a pelear por Él, amada iglesia. El Señor hoy necesita que como un Sama podamos levantarnos y decir, este es mi terreno de lentejas y yo lo voy a defender. ¿Y sabes qué se necesita para defenderlo? Se necesita valentía, se necesita coraje, se necesitan agallas. Apenas leíamos en nuestro devocional, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Contra qué es nuestra lucha, iglesia? Contra principados, contra potestades, ¿qué más? Contra huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Escucha, no es solamente los filisteos. Es qué hay detrás de ello, qué hay detrás de lo que hoy está acechando tu campo de lentejas, que quiere llevarte a morir de hambre. Si yo has hecho su campo, sé lo siguiente que va a pasar: va a morir de hambre, va a morir
porque no va a tener que comer, porque no va a tener ya más que hacer. Entonces aquí, sin necesidad de pelear, ya quita. No. ¿Qué está haciendo el enemigo? ¿Qué estrategia estará ocupando el enemigo para entrar a tu campo de lentejas? ¿Qué estará haciendo? Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Debes recordar algo más. Es tu campo. ¿Es qué? Tu campo. No es de alguien más. Es tu campo. Y debemos aprender a pelear precisamente como esos leones, como esas fieras, y decir: es mi campo y yo lo voy a defender. Es mi campo y esta lucha me pertenece. Nos citaba precisamente la pastora este versículo. Ve conmigo a Efesios 6:11. Efesios 6:11. ¿Lo tienes? Amén. Dice Efesios 6:11. Vestíos de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar como contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo? Dice: vestíos de toda qué? La armadura de Dios. A veces nos equivocamos de enemigo, ¿verdad? Y a veces pensamos que echando bronca es como vamos a vencer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? A veces nos encanta pelear, ¿o no? Y cuando no hay otro que quiera pelear, ¿qué pasa? Hasta con coraje nos quedamos, ¿a poco no? Oh, que me diga, porque ya tengo aquí mi espada desenvainada. No te confundas. No es así. No se pelea así. Aquí dice claro: vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Quién quiere acechar tu campo y tu terreno de lentejas? El diablo. Y entonces la palabra nos enseña cómo tenemos que pelear. ¿Cómo dice? Estar como firme. El verso 12 en Sama dice: él entonces se paró en medio de aquel terreno. ¿Y cómo imaginas que Sama se paró en medio de ese terreno? Así de: ay, a ver, dime, a ver, éntrenle. No, ¿verdad? No, no. Con la selfie aquí a punto de echarme a los filisteos en el campo de mis lentejas, ¿no? No, no. Dice la palabra, dice: estad firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Entonces tú debes empezar a identificar qué acechanzas el enemigo está lanzando en tu contra para entrar a tu campo de lentejas. ¿Qué acechanzas está? Identifica. A veces tu acechanza es el rechazo. ¿Te ha pasado? Y entonces dice: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Y el enemigo dice: así, sigue así, lo estoy logrando. Dime qué otra acechanza. Sí, pensamientos, pero ¿de qué tipo? ¿Qué otra acechanza? Identidad, ¿verdad? ¿Tú quién eres? No tienes valor. Ve, no te quieren, no te valoran. ¿Cuál es la acechanza? Aquí nos está enseñando la Biblia: está firmes contra las acechanzas del diablo. Es la manera en la que el filisteo quiere entrar a tu campo de lentejas diciendo: ah, no sirves, no vales. Mira cómo estás, toda debilucha, toda flacucha. Mira, estás solita. Mira, ni siquiera aquel, ni quien por ti. Mira, siempre viviendo en pobreza. Mira, ni siquiera tienes nada. Mira, ¿cuál es la acechanza que el enemigo ha lanzado en tu contra? Que has permitido que él esté pum, 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 mandando la lanza, mandando la espada, mandando los dardos a tu mente. Él está presto para acechar tu campo de lentejas. Él está presto para entrar.
Pero la misma palabra dice, pero ¿sabes qué? Está firme. Vístete de toda la armadura de Dios. Si alguien recuerda elementos de la armadura de Dios, ¿cuáles son? Díganlos. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la espada del espíritu. Esas son las armas con las que tienes que pelear, amada familia. Cuando empiecen a llegar las acechanzas del enemigo, mantente firme, diciendo: Satanás, tú no tienes lugar en mi mente, en mi corazón. Tú no tienes lugar en mi pequeño terreno de lentejas. Te vas, te vas. ¿Qué es tu terreno por lo que Satanás ha venido a acecharte últimamente, iglesia? ¿Cuál es tu terreno? ¿Cuál es tu campo por el que tienes que pelear? ¿Estás conmigo, iglesia? El día de ayer que me levantaba a estudiar, porque tuvimos la junta regional de pastores y teníamos que preparar un taller y yo tenía que concluir mis notas, estaba yo tratando de estudiar y no podía y me desconcentraba y me ganaba el sueño y me sentía cansada. Entonces dije: hoy, ¿cómo le hago? Necesito terminar esto. Y ¿sabes qué? De repente empecé a recordar esto: acechanzas, dardos del enemigo. Mejor dejé por ahí mis cosas y me fui a orar. Y el Señor me llamaba a orar por ti, iglesia, y decía: Ruth, defiende tu campo de lentejas. Tu campo de lentejas. Y ¿sabes qué? Aparentemente nuestro campo de lentejas muchas veces va a ser pequeño. ¿Verdad que sí? Oraba y oraba por ustedes y oraba por mi familia. ¿Y sabes cuál es mi pequeña familia? Mi esposo. ¿Verdad? Mi pequeña familia. Pero justo decía: voy a pelear por mi pequeña familia. Voy a pelear por mi familia. Y me levanté y me puse a clamar y decía: Señor, bendigo a mi esposo. Él será un hombre conforme a tu corazón. Tú lo levantas, tú lo usas para tu gloria. Señor, aquí habrá una mujer, ayuda idónea para cubrirlo. Y me ponía a pelear por mi pequeño campo de lentejas. Y le decía: Señor, desde hoy bendigo a mis hijos. No sé aún si me darás la dicha o no de abrazar a un bebé, pero hoy lo bendigo, porque él va a ser un siervo tuyo, porque mis hijos te amarán, porque mis hijos te servirán, porque mis hijos serán un linaje escogido para pastorear su generación. No veo mi campo de lentejas hoy completo, pero lucho por lo que hoy tengo. Y quizá el enemigo ha querido acecharte y ha querido estar metiendo a tu mente, a tu corazón eso. Y entonces, amada iglesia, debes saber, no estamos jugando a ser cristianos. La vida cristiana no se trata de jugar a echar fuercitas o luchitas o algo. La vida cristiana se trata de una guerra que tenemos que pelear. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Gracias, mi Mari. Todos los días el enemigo encontrará una manera de acecharte y de hacerte creer que no sirves, que eres una basura, que no vas a poder tener hijos, que estás vieja, que estás sola, que estás desamparada, que no puedes ser diestro para manejar tu economía porque todo sale bien, que eres un fracasado, que eres un bueno para nada. Todos los días habrán acechanzas que pelear. Y mejor vuelve atrás. Te iba mejor cuando no eras cristiano. Te iba mejor cuando no te esforzabas en mantenerte con Dios. Te iba mejor cuando pasaba todo eso. Pero identifica si una acechanza del diablo no entró ya a tu campo de lentejas. Y lo único que seguimos haciendo es abrir puertas y abrir puertas. Sí, llega alguien con un comentario. Sí, verdad, no lo había visto así. Pero si tienes razón, manito, reprende. Reprende, ¿estás conmigo? Reprende. Tenemos que aprender a pelear por lo que el Señor nos ha dado, por nuestro pequeño campo de lentejas.
insignificante para muchos. Para aquellos que huyen es insignificante, pero para ti es preciado. Tú debes aprender a pelear por tu campo de lentejas. Y nos enseña Efesios, dice, leímos en el verso 6, dice, vístanse de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y luego salta el verso 13. ¿Cómo dice el verso 13? Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué pasa? Échate a dormir. Solo agradece a Dios y ya acuéstate. Baja la guardia. ¿Qué dice? De todas maneras mantente, ¿cómo? Porque seguro vendrá otra. Muchas veces Dios nos permitirá oasis de bendición. ¿Te acuerdas que alguna vez te hablé del Selah? Un tiempo de Dios, de refrigerio, de ahora es mi tiempo con Dios. Disfruta eso, Selah, con Dios. Porque lo más probable es que después de un Selah tengas que enfrentar otra batalla. Así que toma esos Selah de Dios, esos refrigerios de Dios, de decir, wow, estoy en un tiempo en paz, mi familia está bien, mi matrimonio está estable, mi economía está estable, la iglesia voy súper bien, todo va muy bien. Y Dios te dice, toma fuerzas. ¿Te ha pasado? Toma fuerzas y sigue manteniéndote firme. Y firme, ¿sabes cómo es firme? Justo firme no es así. Porque ¿qué pasa? El otro día mi esposo le enseñaba a Janita y le dice, a ver, Jana, te voy a enseñar a estar firme. Y le dice, firme. Y se pone así, Jana. Y le hace así y sale volando. Imagínense un dedazo del tío, ¿no? O sea, así no, Jana. Firme es que tienes que abrir los pies para que cuando te muevan, tú te mantengas estable. Firme es una posición de guerra. Cuando estás así, ¿qué pasa? Es fácil que te muevan. Si te hacen así, puedes resistir más. Mantente firme es mantente en posición de guerra, iglesia. Exacto. Mantente firme es estate preparado. Estoy disfrutando de ver la cosecha de mi campo de lentejas, pero me mantengo alerta. Quizá hay un filisteo por ahí acechando. Quizá hay un filisteo por ahí rodeando y viendo en qué momento me descuido para entrar y destruir mi pequeño campo de lentejas. ¿Cómo debemos estar, iglesia? Todo el tiempo, sin bajar la guardia, todos los días. ¿Sí, Lupita? A ver, rápidamente. Pues yo dije, no, pues sí está bien, yo lo recibo porque estoy aquí. Me dice el señor que me llamó, me dice, bueno, pues tú quién eres, eres la familia de la señora, es que se llama la señora Judith González. Y le dije, sí, soy la empleada de aquí de la casa, pero yo sí lo puedo recibir. Pero que la señora te autoriza para que recibas ese paquete, le digo, sí. Y entonces me dijo, dice, es que ya lo llamé a la señora, pero no me contesta. Y ya le mandé mensajes, tampoco me contesta. Y le dije, bueno, yo lo recibo, no hay ningún problema. Bueno, me dice el señor, llego en 40 minutos. Entonces, cuando me dice el señor, es que, ¿qué crees? Que ya lo leyó el mensaje. Y le digo, pues, ¿qué le dice la señora? Y me dice, no, pues dice que sí, que usted sí está autorizada de que puede recibir el paquete. Le dije, sí. Y me dice, bueno, llegamos en 40 minutos, pero me vuelve a llamar.
Y me dice, ¿qué cree que me tiene que pagar algo? Y le dije, pero pues como algo de qué o cuánto tengo que dar. No, pues ya me autorizó la señora que tiene un guardadito ahí en su tocador. Y ese guardadito pues lo tiene que agarrar para poder pagar que va a llegar un carro particular porque no puede llegar cualquier carro. Le dije, sí, pero yo sé como que pues, confiando, ¿no? Sé que ya autorizó la señora. Pero mucho más antes yo le había yo mandado mensaje a la señora, pero no me contestó demasiado tarde, pero eso de otra cosa. Y dije, bueno, está muy ocupada la señora, entonces por eso ella no me puede llamar y si yo lo llamo va a tardar en contestarme porque está en una reunión. Y ya cuando me dice el señor, dice, no, pues en 40 minutos, si no junta ese dinero para pagar el carro que vaya a entregar el paquete, entonces pues se cancela. Y la señora me está utilizando que no se puede cancelar si tiene que llegar. Y le dije, sí, no hay ningún problema, yo lo recibo. Y agarro el monedero de la señora, pues sí tiene un poco de dinero, no mucho, poquito, pero le dije, no, pues cuánto quiere que le dé lo del que va a venir a dejar el paquete. Y me dijo, no, pues cuánto tienes. Le dije, no, pues nada más son 300 pesos. Y entonces me obligó el señor, dice, no, lo tiene que completar. Pues si no la completa, usted va a ser el culpable de que no llegue el paquete. Y entonces en ese momento voy buscando en el monedero el dinero y llega su hijo. Y llega y dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Me dice así su hijo. Le digo, es que me están diciendo que yo tengo que juntar dinero porque va a llegar un paquete para poder pagar. ¿Y cuánto te están pidiendo? No, pues pues no sé, pero pues no me dice el señor. Y le dije, ¿cuánto tengo? Y me dice que quiere más. Dice, no, cuélgalo porque son estafadores. Entonces, porque ya me tenían en la llamada y tanto como en mi celular y me dijeron, no, pues es que si no contesta la otra teléfono, le tenemos que llamar a su celular. Eso es todo. Colgó el muchacho, todo me bloqueó las llamadas que entró en mi celular y bloqueó, bueno, pues ya bloqueé la llamada en casa, lo desconectó el teléfono y en ese momento le llama a su mamá, no, pues hizo así esta Lupita y eso, esto, el otro. Y la señora se molestó. Dice, ¿cómo crees? Si yo no le di autoridades al señor que llamó, no estaba yo en comunicación ni nada. Entonces, ¿qué está pasando? Y se espantaron los señores. Y cuando llega la señora ya en la noche, me dijo, dice, te voy a decir algo, vas a perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que no te mandé y no te dije que hicieras eso. Y a veces que me llamaron y dijeron que iba a llegar este paquete. Y le dije, bueno, le pido disculpas que yo tampoco sabía. Y se molestó el señor y la señora, entonces como que ya ahí me quedé, dije, ¿qué pasó ahí? Empecé a reaccionar, dije, no. Y me sentí muy mal y cuando yo llego, cuando iba en camino, le hablé a mi hermana, le dije, pasa esto y el otro. Y solamente ella me contestó, me dijo, ¿no que crees en tu Dios? ¿No que estás en tu iglesia? Entonces no te está ayudando. Eso te voy a decir algo que no te está ayudando para nada. Eso te está sucediendo porque pues, no te ayuda. ¿Cómo estás perdiendo en tu fe? No dices que estás confiado con Dios. Eso es todo lo que me dijo. Le dije, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo, te dejo y después hablamos. Así fue. Entonces, eso es... Dios te dará la victoria, Lupita. Dios te dará la victoria. Verás que sí. Eso es un asunto de extorsión. Tengan cuidado, por favor, familia, tengan cuidado. Pero vamos a estar orando por ti y el Señor te dará la victoria y te dará gracia con tus jefes. Vas a ver que sí. El enemigo sin duda busca una manera de robarnos la paz, ¿no? Quizá para quienes ya sabemos acerca de la extorsión puede decir, ay, pues, ¿ves? Pero es su terreno de lentejas, es su trabajo, ¿no? Ella tiene que pelear por su terreno de lentejas, ¿no? Ella tiene que pelear por su sustento, por su provisión. Así como nosotros tenemos que pelear y tenemos que estar firmes contra cualquier acechanza del enemigo y retomando, dice esta palabra, estar como firmes, estar firmes contra las artimañas del enemigo. ¿Por qué? Porque esos enemigos tienen que huir. Y te decía, amada iglesia, ¿cuál es tu pequeño campo? ¿Cuál es tu terreno de lentejas? Quizá para ti mismo ha sido insignificante. Quizá para ti mismo ha sido, ay, pues al final son lentejas, ¿no?
Al final ya me di por vencida, pues nunca voy a ver a mi hijo aquí, nunca voy a ver a mi esposo cambiar, ya mi esposa siempre va a ser la gritona de siempre, ya no tengo esperanza, ya está que la menopausia, ya ni modo, ya. Y nos resignamos muchas veces, ¿verdad? A decir, pues ya que esta cruz me tocó llevar. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no nos levantamos hoy firmes y defendemos nuestro pequeño terreno de lentejas? ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Cuántos quieren defender su pequeño terreno de lentejas? El día lunes me desperté con una inquietud muy grande en el corazón, porque yo decía, es que de repente uno sale de una cosa y ya está sucediendo otra, ¿no? Y ya parece que una familia está bien y estable y van caminando, y ya de repente otra ya está del chongo, ya está pasando esto, ya está pasando aquello. Entonces yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y desperté muy inquieta por un sueño que el Señor me dio. ¿Y sabes qué? Justo en ese día el Señor inquietaba mi corazón y le decía a mi esposo, ¿sabes qué, amor? Necesitamos pelear. Necesitamos pelear con la iglesia, porque sin duda el enemigo encuentra puertas abiertas, ¿sí o no? ¿Cómo acechar? ¿Cómo pelear? ¿Cómo empezar él a meter a sus filisteos a nuestro campo de lentejas? Pero ¿sabes qué, familia? Del Señor es la victoria. Del Señor es la victoria. Y yo te voy a invitar a que te pongas en pie y que hoy podamos orar defendiendo nuestro pequeño campo de lentejas. Fíjate lo que dice Joel 3:9. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad que guerra. Y dice aquí, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Cuántos hombres de guerra podemos saber aquí hoy? No, eso se oyó muy Barbie, ¿verdad? Me daba mucha risa algo que nos decía la pastora cuando nos compartió la esencia de este mensaje, y decía, las mujeres estamos acostumbradas a vernos lindas, ¿a poco no? Ay, la uña, ay, el pelo, ay, el maquillaje, ay, el rímel, y estamos cuidándonos, ¿verdad? ¿Sí o no? De cómo tenemos que vernos lindas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El enemigo está muy tranquilo cuando solo nos ve como esas Barbies, ¿verdad que sí? Ay, esa que no quiere chillar porque se le va a correr el rímel. Ay, esa que no quiere danzar porque dice que, ay, cómo no puede danzar con la zapatilla, ¿verdad? Ay, el hombre que no quiere ir y levantar un clamor de guerra porque se le va a desfajar el traje, ¿verdad? El enemigo pareciera que nos quiere tener así muy quietos diciendo, así estás bien, con esa oración promedio estás bien. Sigue orando así para que te quedes dormida en la noche, Ruth, ¿verdad? Sigue orando así. Porque les decía que mi esposo cuando quiere orar por todos ustedes es en la noche. Cuando yo ya estoy así, yo, amor, es que ora, mi amor, estamos orando. Sí, mi amor, estamos orando, ¿no? Y luego yo estoy así. No, yo dije, no, tengo que buscar mi terreno desierto y yo solita tengo que hacer mi oración personal y ponerme en la brecha para orar. Pero ¿sabes qué, iglesia? Yo no puedo lograrlo sola. ¿Sabes? ¿Quién va a orar más por tus hijos que tú mismo? ¿Quién? ¿Tú crees que a otros padres les va a importar tu hijo como a ti te debe importar? A veces sí, ¿verdad? Pero sabes, lamentablemente, pero sabes a quién le toca defender su terreno de lentejas. ¿A quién? ¿A quién? Y defenderlo es, es que mira, mi compañerito me dice, ay, vente, hijito, no llores, bebé, no llores, mi niño. Eso es defender a tu hijo. ¿Cómo debemos defender, amadas mujeres? Pero ¿cómo?
¿Cómo debes defender tu campo de lentejas, iglesia? Firmes. Y como dice Joel, y proclamando que guerra, despertad a quienes, despertad a quienes. Otra vez dime, despertad a quienes, amada iglesia, a los valientes. Hoy debes ver a tu hijo, a tu hija, a tu esposo acechado por el mismo diablo. Sí, que el Señor lo reprenda. No creas que el diablo va a llegar y va a decir: ay, mira, Yamilito, tu matrimonio. No. Cuando Satanás llega y se presenta delante de ti, él se presenta para matarte. Escucha, Satanás se presenta para matar. Satanás se presenta para destruir. Satanás no está viendo a tu hijo. Sabes, es impresionante, pero un jueves, creo que hace 8 días de discipulado, hace 15 días te decía, es que la fe de los demonios tienen una teología muy sana. ¿Te acuerdas? Te lo decía, porque ellos creen en el poder de Dios, pero nosotros no. Muchas veces nosotros dudamos y titubeamos de si Dios lo puede hacer. ¿Sabes qué, amada iglesia? Necesitas pelear por tu pequeño campo de lentejas. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? Necesitan pelear por su pequeño campo de lentejas. Justo ese lunes que el Señor me levantaba y me inquietaba, me traía a la mente a cada uno de los chicos por los que hemos estado peleando y luchando. ¿Sabes cómo? No hacia afuera, de rodillas. De rodillas. Y ¿sabes qué? Satanás quede avergonzado, pero muchas de estas veces que nosotros hemos vertido nuestro corazón en la vida de los jóvenes diciéndoles: chicos, ustedes son la siguiente generación que va a pastorear esta iglesia. ¿Cuántos años crees que uno pueda rendir? Uno se hace viejito en el ministerio, como los presidentes, ¿verdad? Entran jóvenes y salen todos canosos. No se hace viejo. ¿Sabes quién va a llevar esta iglesia? ¿Quién va a llevar a la próxima generación? Di conmigo: Padre, mis hijos. Y tienes que aprender a verlo como ese terreno de lentejas. Tienes que aprender a verlo como el mismo Satanás lo está viendo, diciendo: este me va a ser útil para el ministerio. Dios lo ve así, diciendo: Alejandra, me vas a ser útil para el ministerio. Gadiel, me vas a ser útil. Abraham, me vas a ser útil. David, me vas a ser útil. Casito, porque yo seguro también te conoces, y Casito, me vas a ser útil. Jackie, me vas a ser útil. Rebe, me vas a ser útil. Sammy, me vas a ser útil. Tete, me vas a ser útil. Andrés, me vas a ser útil. Y cada uno de sus hijos: Tita, me vas a ser útil para el ministerio. Marco, me vas a ser útil para el ministerio. Y así todos. Satanás sabe el potencial que Dios ha depositado en tus hijos. Y quizá, padres, hemos dejado que los filisteos invadan nuestro pequeño campo de lentejas, diciendo: sí, pues mejor huyo, ¿verdad? Mejor vámonos, mejor huimos aquí, y dejas desprotegido el campo de lentejas para que el enemigo tome ventajas. Pero ¿sabes qué? Dios reprenda a Satanás y podamos tomar autoridad hoy y poder decir: yo estoy firme para pelear por mi pequeño campo de lentejas. Quizás es un hijo, quizás son 2, quizás son 3, quizás es tu matrimonio, quizás es tu esposo, quizás es toda tu familia, y tú dices: este no es un pequeño campo, este es un enorme campo. Pues a un enorme campo corresponden más rodillas dobladas y peleando por tu campo de lentejas. Pero hoy Satanás tiene que saber que esta iglesia no le va a dar a ganar la batalla. ¿Estás conmigo? Hoy Satanás tiene que recordar que hay padres y hay rodillas y hay unos pastores dispuestos a pelear por este campo de lentejas que Dios nos ha dado. Así que, amado Padre, jala a tus hijos. Si tienes a tus hijos aquí, jálalo. Y si hay hijos que no vengan hoy con sus padres, adopta a alguien, córrale.
Quiten, por favor, si los niños pueden subir, Lupita, por favor, ayúdenos a orillar, por favor, en el consultorio hay unos, Néstor, si nos ayudas, por favor.